Hermana Ruth, Dios le bendiga. Muchas felicidades por estos 8 años de este programa que es de bendición, Caudal de Vida. Y pues creo que muchas personas son bendecidas a través de este trabajo que están haciendo para la obra del Señor. Y pues me siento feliz de poder participar en este su 8º aniversario. Y además me siento muy orgulloso. Son personas, juntamente usted con su esposo, el hermano Julio, son personas que amamos en el Señor, amén, y que pues fueron parte de Fuente de Vida por muchos años, ¿verdad? Y compartimos juntos grandes bendiciones. Y por qué no compartir también juntos esta bendición de estos 8 años de ministerio en este programa de Caudal de Vida, además de muchas otras cosas que están haciendo para la gloria del Señor. Y pues en realidad me siento orgulloso de que seamos parte de esa bendición y que en algún momento hayamos servido juntos también en Fuente de Vida, amén, al Señor, y que fueron de grande bendición también para nuestras vidas. Así que, hermana Ruth, muchas felicidades. Dios les bendiga grandemente todo su trabajo. Y no hay mejor manera de vivir que sirviendo al Señor, haciendo la voluntad del Señor y poder contribuir para el reino de Dios. Creo que es algo maravilloso, amén. Y pues me gusta también que el tema que tenemos en este mes y que se ha estado manejando es acerca del Espíritu Santo. Y hoy que inicia esta campaña, ahora sí que en las redes sociales, una campaña digital, pero que está celebrando el 8º aniversario en esta semana específicamente, y que el tema es el Espíritu Santo, pues se me hace muy interesante porque creo que el Espíritu Santo es una parte muy fundamental en la iglesia. La iglesia apostólica veía el Espíritu Santo como una parte muy primordial en el cuerpo de Cristo. Hablamos de la importancia del Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios nos habla acerca del fruto del Espíritu, que es muy importante y que solo se da a través de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros: el amor, el gozo, la paz, la templanza, la mansedumbre, la paciencia. Ese fruto del Espíritu Santo pues solo es posible a través de la relación del Espíritu Santo. También nos habla la palabra de lo importante que es en cuestión de los dones, los ministerios. Es, al final de cuentas, dice en Corintios el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo reparte como Él quiere y que obra como Él quiere, amén, y que Él da dones como Él quiere y que son para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estamos hablando de la importancia de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, amén. Por eso el libro de los Hechos nos hace una narrativa y testimonio de cómo el Espíritu Santo obró de manera poderosa a través de los apóstoles y a través del apóstol Pablo, amén, cómo el Espíritu Santo se manifestó de manera sorprendente, de tal manera que en Hechos capítulo 2 nos dice: y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos por la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: no salgáis de Jerusalén hasta que no seáis embestidos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y entonces me seréis testigos, amén. Nos habla de qué importante es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como el Espíritu Santo es el cimiento de la iglesia, de alguna manera es el que mueve la iglesia, es el que sostiene la iglesia, es el que ejercita la iglesia, enseña la iglesia, desarrolla la iglesia. Así que la obra del Espíritu Santo, hablar de la obra del Espíritu Santo, pues es un tema muy extenso, desde luego, y me imagino que se ha estado manejando durante estos días, pero yo lo estoy manejando en esta mañana para poder entender que la obra del Espíritu es tan fundamental en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no podría caminar, no podría subsistir, no podría avanzar, no podría permanecer sin la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obrara de una manera poderosa en la obra de Cristo. Incluso hablamos de la obra del Espíritu Santo cuando hablamos de la regeneración y la santificación del creyente, pues entendemos que es dada por el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que se produce el nuevo nacimiento. Es por medio del Espíritu Santo que vamos siendo santificados.
Es por medio del Espíritu Santo que la iglesia está siendo preparada para un día podernos encontrar con Cristo Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo lo que va a permitir que cuando suene la trompeta, aleluya, y que Cristo pase como un relámpago en el rapto de la iglesia, pues los que tengamos el Espíritu Santo, amén, vamos a ser arrebatados juntamente, aleluya, y vamos a permanecer en el Señor. Así que la obra del Espíritu Santo es tan importante y tan valiosa que hay muchas recomendaciones por parte del apóstol Pablo acerca de no apaguéis el Espíritu Santo de Dios, no contristéis al Espíritu Santo, mantener la comunión con el Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Y hay muchos y muchos versos que nos hablan acerca de la importancia del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Sin embargo, yo quiero manejar esta mañana el punto de que en estos últimos tiempos probablemente la iglesia ha dejado de depender de la obra del Espíritu Santo. Probablemente hay poca búsqueda real hacia el Espíritu Santo, y las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia probablemente están teniendo un poco de diferencia en los últimos tiempos. Podríamos decir que hoy más que nunca podríamos poner ese versículo de la palabra del Antiguo Testamento que dice que no ofrezcamos fuego extraño al Señor. Amén. Y podríamos decir que estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales se le da más oportunidad a las emociones, se le da más oportunidad a otras cuestiones dentro de la iglesia que a una manifestación real del Espíritu Santo. Porque podemos decir que cuando hay una manifestación real del Espíritu Santo en la iglesia, se ve en el fruto. Amén. Es una iglesia que sirve al Señor, es una iglesia que tiene una devoción por el Señor, es una iglesia que muestra una adoración incluso muy significativa hacia el Señor. Cuando el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia y hay un derramamiento real del Espíritu Santo en la iglesia, se puede notar una adoración como citó el Señor en el Evangelio de San Juan, en espíritu y en verdad. Y ya no importa el ritmo de la música, ya no importa el canto que se canta, ya no importa si la música es buena o es mala, o el que canta lo hace bien o lo hace mal, ya no importa si hay luces o hay otro tipo de cuestiones que pueden hacer un ambiente envolvente. No importa, cuando el Espíritu Santo está ahí, aleluya, la iglesia puede tener una adoración maravillosa, se siente esa entrega, esa rendición de parte de la iglesia hacia el Señor Jesucristo. Incluso el apóstol dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esto nos habla de lo importante de la obra del Espíritu Santo, y que en estos tiempos podríamos decir que está faltando esos condimentos especiales dentro de la iglesia, porque se está descuidando una real comunión con el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia solo cae en el emocionalismo y no una verdadera manifestación del Espíritu Santo, entonces vamos a encontrar una iglesia que no presenta el fruto del Espíritu. Entonces podríamos decir que una iglesia que está siendo tocada por el Espíritu Santo, que realmente está siendo llena del Espíritu Santo, podríamos hablar de una iglesia que está tratando de alcanzar al perdido, que está hablando la palabra de Dios, que está testificando la palabra de Cristo, que está sirviendo al Señor, que hay un deseo en su corazón de exaltar el nombre de Cristo, y que el nombre de Cristo sea ahora sí que publicado en todo lugar. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo debe de llevar a la iglesia a un servicio, a una entrega, a la acción del fruto del Espíritu y los dones del Espíritu para la iglesia. Debe haber una manifestación de ese tipo. Si al contrario vemos una iglesia que aparentemente pueda estar siendo llena del Espíritu Santo, o un creyente que posiblemente pueda estar siendo lleno del Espíritu Santo, pero no hay una obra regeneradora,
no hay una obra, un proceso de santificación, no hay fruto en su vida, no hay una manifestación de don del Espíritu en su vida, no hay un fuego ardiente en su corazón, por compartir la obra del Señor. Entonces ahí podríamos ver que probablemente la iglesia se ha estado apartando de una búsqueda real y correcta hacia el Espíritu Santo. Y eso provocará, desde luego, lo que nos narra Apocalipsis, amén, en el capítulo 3, y nos habla de una iglesia tibia, de una iglesia que no es fría y no es caliente, amén. No tiene ese fervor por el Señor, no tiene ese fervor por adorar al Señor, ese fervor por servir al Señor, ese fervor por alcanzar al perdido, y entonces la iglesia cae en una posición de tibieza espiritual. Y Apocalipsis capítulo 3 nos habla que en los últimos tiempos, precisamente en los tiempos que estamos viviendo, porque estos son los últimos tiempos, lo creemos en el Señor, estamos viviendo la experiencia de una iglesia tibia, amén. Probablemente una iglesia que ha dejado de buscar el Espíritu Santo, una iglesia que ha perdido la comunión con el Espíritu Santo, amén. Y eso pues desde luego ha recaído en lo que la palabra del Señor ya había profetizado de alguna manera por el apóstol Juan, en el hecho de que cuando la iglesia deja esa búsqueda o descuida esa comunión con el Espíritu Santo, desde luego que la iglesia va a caer en tibieza espiritual, y entonces va a perder, como dice Apocalipsis, va a perder la dependencia del Señor, va a perder la dependencia en Cristo. Le dice a la iglesia de la Odisea, le dice el Señor: tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y ese es el espíritu que vemos en este tiempo, ¿no? Donde ya no hay una búsqueda del Espíritu Santo, porque ahora la iglesia está más interesada en las cosas de este mundo, la iglesia está más interesada en que Dios supla sus necesidades, la iglesia está más interesada en que pueda prosperar, ¿no? Y aquí encontramos muchas corrientes que tienen tiempo golpeando fuerte a la iglesia, corrientes de la prosperidad y corrientes donde están centrando el enfoque de que la vida del creyente está basada en la felicidad en este mundo y en el éxito en las cosas materiales de este mundo, pero no es así. El motivo principal de la iglesia es tener comunión con Cristo, que la obra de Cristo se haga efectiva en nosotros, amén, y que la obra del Espíritu Santo, aleluya, se haga viva, eficaz en nuestra vida, y que se cumpla el propósito de la iglesia, amén, aquí en la tierra. Y entonces, cuando la iglesia entiende esto, entiende que no puede perder esa comunión con el Espíritu Santo, que no puede descuidar esa comunión con el Espíritu Santo, porque entiende que depende del Espíritu Santo en su vida, entiende que el Espíritu Santo es su fortaleza, es su motivo, es su inspiración, es quien mueve, es quien provoca que dé fruto, y entonces entiende que ese es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Sin embargo, cuando descuidamos esa comunión, cuando perdemos de vista el enfoque del propósito de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos vamos al otro lado, a lo que estábamos hablando, a la tibieza espiritual, donde entonces ya las cosas del reino de Dios no son tan fundamentales y tan importantes en nuestra vida, sino que ya empezamos a darle mucho valor y mucha importancia a las cosas de este mundo, y empezamos a enfocarnos en nuestra relación con Dios, en relación a las cosas de este mundo, en cómo Dios responde a nuestras necesidades, en cómo Dios suple, en cómo Dios nos da prosperidad, en cómo Dios nos hace mejorar nuestra vida en esta tierra. Pero debemos de entender que somos peregrinos y que vamos de paso, y que el propósito por el cual Dios nos ha salvado es que nosotros podamos cumplir, aleluya, el llamado de Dios
y que podamos ser parte de la obra del reino de Dios. Y desde luego que no está mal ser bendecidos, desde luego que no está mal ser prosperados, desde luego que no está mal la bendición del Señor. Dios es fiel, es maravilloso y Él bendice de una manera muy especial. Él trae bendiciones especiales, pero la Biblia dice de qué le serviría al hombre ganarlo todo, amén, y perder su alma. El hombre cristiano, el cristiano debe de entender que la parte fundamental en su vida tiene que ser esa comunión con el Espíritu Santo, que la parte fundamental y prioritaria en su vida es que deba de permitir que la obra del Espíritu Santo se manifieste en él, porque debe de entender, debe de reconocer lo que citaba ahorita en Apocalipsis capítulo 3, que el Señor le dice, pero ¿no sabes que tú eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo? O sea, hablando espiritualmente, esa es la condición de un creyente que ha perdido la comunión del Espíritu Santo, un creyente que ha perdido el fervor del Espíritu Santo, un creyente que ha perdido esa relación con el Espíritu Santo, y entonces podríamos decir que ha caído en la tibieza espiritual, y entonces podríamos aplicar ese verso de la palabra. Podría tener muchas cosas en este mundo, podría tener éxito en muchas cosas de este mundo, podría ser una persona exitosa, incluso ser bendecido en este mundo. Sin embargo, en el libro Apocalipsis nos dice que una persona tibia pues es un desventurado, diciendo, no importa nada de eso, al final de cuentas es un desventurado, porque ¿de qué le sirve al hombre todo eso si su final es un final de muerte? ¿De qué serviría al hombre el éxito en este mundo si el final es un final trágico, es un final en el cual no iríamos al cielo, un final en el cual no estemos en comunión con el Señor y tengamos el problema cuando tengamos que enfrentarnos a la muerte y a dónde va nuestra alma? Entonces, qué importante es entender la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en esto yo quisiera citar o hablar también de un área específica del Espíritu Santo, una obra específica del Espíritu Santo que es tan importante en la iglesia y que le urge a la iglesia buscar al Espíritu Santo, le urge a la iglesia tener una búsqueda del Espíritu Santo, pero para que nosotros podamos motivarnos a tener esa búsqueda intensa por el Espíritu Santo, a ver como algo prioritario en nuestra vida, a que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, busquemos el Espíritu Santo. Cuando vayamos a la casa de Dios, veamos eso como una gran oportunidad para buscar la llenura del Espíritu Santo, que podamos tener comunión en nuestros hogares con el Espíritu Santo, porque quiero hablar de un aspecto muy importante de las muchas formas o las muchas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, o de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Yo quiero hablar de una en particular, aunque ya hablé de muchas cosas del Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero ser específico en una que siento que es muy importante que la iglesia pueda retomar, porque tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con la manera en la que nosotros vamos a tener nuestra vida con Cristo y cómo depende de eso nuestra salvación, incluso más que los dones, incluso más que ciertas otras manifestaciones del Espíritu Santo. Esta se me hace súper importante, y para ello quiero leer Isaías capítulo 6, donde nos habla del llamamiento de Isaías, y quiero leer algunos versos que dicen así. Isaías capítulo 6 verso 1 en adelante dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas
llenaban el templo, aleluya. Verso 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Empieza dando estos pasajes de esta visión que tiene Isaías y dice cómo vio a Dios alto, sublime, porque así es nuestro Dios, alto, sublime, maravilloso, aleluya. Que de alguna manera en esta visión Isaías se sentía maravillado de la grandeza del Señor, pudo contemplar esa hermosura del Señor, esa grandeza del Señor, y la adoración es celestial de alguna manera, como los serafines y aún pues los millones de ángeles, ¿verdad?, adorando al Señor. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, amén, y toda la tierra está llena de su gloria. Me imagino yo que en ese momento el profeta Isaías se sentía maravillado, se sentía asombrado de la gloria de Dios, amén, y reconocía la grandeza del Señor. Y creo que aquí en este sentido la mayoría de los creyentes no tenemos problema con eso. Creo que la mayoría de los creyentes podemos tener conciencia de la grandeza de Dios, reconocemos que Dios es grande, reconocemos sus atributos, reconocemos que Él es omnipresente, reconocemos que Él es omnipotente, reconocemos que Él es omnisciente, misericordioso, sabio, y reconocemos sus atributos, reconocemos su grandeza, incluso reconocemos su poder manifestado a través de la creación. Creo que ningún creyente tiene problema con ello. Creo que reconocemos o podemos aceptar a través de la fe que el Dios que servimos y el Dios que adoramos es un Dios grande, maravilloso, poderoso, y al igual que Isaías, pues podemos ver su grandeza y maravillarnos de ella. Creo que esa es la razón por la cual seguimos adelante, porque entendemos que al Dios que servimos es un Dios grande, poderoso, y que no tenemos problema con ello, lo reconocemos. Por eso clamamos a Él en la necesidad, por eso incluso confiamos en Él en cuestión de la prosperidad en este mundo, en cuestión de las cosas de este mundo, pues nos acercamos a Él, porque reconocemos su grandeza, reconocemos su poder. Y probablemente en ese sentido no haya problema en la iglesia. Creo que es una parte fundamental y que no tenemos ese problema. Creo que reconocemos esa grandeza, reconocemos quién es Dios, reconocemos que Él es un Dios maravilloso y fuerte. Sin embargo, dice aquí que toda la tierra está llena de su gloria, y es verdad, toda la tierra está llena de la gloria del Señor, y entendemos también que en su omnipresencia Dios está en todo lugar, amén. Pero me interesa leer los versos siguientes. En el verso 4 dice: y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aleluya. En estos versos de la palabra, a mí me causa mucho gozo, porque primero nos pinta este panorama donde Isaías ve a Dios alto, grande, sublime. Y como decía ahorita, la iglesia está llena de la gloria del Señor, toda la tierra está llena de su gloria del Señor. Pero en el verso 4 nos habla de algo más particular. Ya no es la omnipresencia de Dios, ya no es la gloria de Dios que llena todo lugar, sino ya es la manifestación de la presencia de Dios en lo particular. Porque dice que el lugar donde estaba Isaías, la casa, dice que temblaron los postes de las puertas, se estremecieron de la autoridad de la voz que clamaba. Y dice que el lugar donde estaba la casa se llenó de humo. Y claro que entendemos que esa manifestación de que la casa se llenara de humo, estamos entendiendo que la gloria del Señor
se manifestó particularmente en el lugar donde estaba Isaías. Estamos hablando de una manifestación de la gloria de Dios. Entonces ya no es solo que la gloria de Dios llena toda la tierra, sino que ya hay una manifestación de la presencia de Dios, como cuando nos habla el Antiguo Testamento, cuando se hacían las fiestas y los sacrificios a Dios en el tabernáculo y luego en el templo. Aunque Israel entendía que Dios llena toda la tierra y llena todo el universo, cuando se ofrecía sacrificio, la expectativa, lo que el pueblo esperaba, era la manifestación en particular de la gloria de Dios. Y lo que ellos esperaban con mucha ansia y expectativa es cuando se ofrecía el sacrificio por la expiación, era que la nube del Señor, la nube de la presencia, la nube que representaba la gloria de Dios, la manifestación de Dios, descendiera sobre el lugar santísimo. Gloria al Señor. Cuando el pueblo de Dios veía esa manifestación, que la casa de Dios, que la tienda, el tabernáculo, que el lugar santísimo se llenaba de la gloria de Dios, de la nube de la nube de su presencia, de su gloria, aleluya. El pueblo comenzaba a dar voces de júbilo, el pueblo se regocijaba porque podía ver la manifestación de Dios y el agrado de Dios de la obra del pueblo y del sacrificio presentado delante de su presencia. Entonces, históricamente podríamos decir que el hecho de que el lugar donde estaba Isaías, que dice que la casa se llenó de humo, podría indicarnos claramente que hubo una manifestación de la presencia de Dios. Y entendemos entonces que la manifestación de la presencia de Dios se da por medio del Espíritu Santo. Entendemos que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que ha coexistido con Dios, no tiene principio ni fin porque es Dios mismo. Y entendemos que la manifestación de la presencia de Dios entonces es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que en ese momento Isaías estaba teniendo una manifestación del Espíritu Santo en su vida. El lugar donde él estaba se había llenado de humo y había una manifestación gloriosa, aleluya, maravillosa de la gloria del Señor. Ahora, lo que yo quiero darle importancia es lo que dice enseguida de esto. Cuando la casa se llenó de humo, se produjo en Isaías algo que le hace mucha falta a la iglesia. Por eso decía ahorita, hace unos momentos, qué importante es que la iglesia busque la llenura del Espíritu Santo, porque necesitamos que suceda en nosotros lo que sucedió en Isaías en ese momento, cuando la presencia de Dios, cuando la presencia del Espíritu Santo llenó el lugar donde él estaba y llenó su vida. Sucedió algo maravilloso en la vida de Isaías. Y voy a seguir leyendo. En el verso 5, fíjense lo que dice. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Qué tremendo es esto. Cuando la presencia de Dios se manifestó en el lugar donde estaba Isaías y tocó la vida de Isaías, la reacción de Isaías fue: soy un pecador, soy un hombre pecador, soy un hombre de labios inmundos, soy un hombre que no es digno de estar delante de la presencia del Señor. Podríamos decir que en ese momento la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Isaías, lo que los serafines adoraban unos versículos anteriores donde decían: Santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Esa santidad de Dios,
esa santidad de nuestro Dios, fue como un peso en la vida de Isaías. Y al momento de que la presencia de Dios se manifestó en él, lo que sucedió en Isaías fue algo glorioso y maravilloso. Se sintió pecador, se sintió indigno, se sintió alguien necesitado de Dios, se sintió alguien necesitado de la gracia de Dios, se sintió con temor, porque incluso tuvo temor de ser muerto, tuvo temor de morir, por esa manifestación de la presencia de Dios tan fuerte en su vida en ese momento, y la conciencia de pecado en su vida por la obra del Espíritu Santo, porque Pablo nos dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que habla a nuestras conciencias. El Espíritu Santo es el que escudriña nuestras vidas y es el que nos, aleluya, nos revela de alguna manera o manifiesta la condición de nuestra vida. Es quien nos redarguye, es quien nos convence de pecado, es quien realmente nos lleva a la expectativa de reconocer que somos pecadores. Y qué maravilloso esto en la vida de Isaías. Porque en ese momento podríamos decir que Isaías estaba sintiendo el peso de la santidad de Dios. Y eso le llevó a sentirse pecador, sucio, necesitado de la gracia, necesitado de que Dios perdone su pecado, de que Dios limpie su vida, de sentirse indigno delante del Señor. Y creo que esto es muy importante en estos tiempos. Creo que la obra del Espíritu Santo sigue siendo la misma. El Espíritu Santo quiere presentar la iglesia delante de Jesús, como dice, el sacrificio de Cristo fue para presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y que de alguna manera el proceso del Espíritu Santo es llevarnos en ese proceso de santificación, en el cual el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros, porque entendemos que el pecado es lo que nos separa de Dios, entendemos que el pecado es lo que nos lleva a una tibieza espiritual, entendemos que el pecado encadena, que el pecado ata y que nos aleja de Dios y nos aparta de Dios. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Habla que no hay justo ni aun uno. Entonces quiere decir que el creyente tiene que estar constantemente en un proceso de santificación, en el cual el Espíritu Santo va, aleluya, redarguyendo y haciendo conciencia del pecado que puede existir en nosotros. Pero ahora, ¿qué pasa cuando no hay llenura del Espíritu Santo, cuando no hay manifestación del Espíritu Santo? Como los versos que estamos leyendo, no hay problema en reconocer que Dios es grande, no hay problema en reconocer que Dios es poderoso y maravilloso. Pero, ¿qué problema es que hoy en este tiempo la iglesia no esté reconociendo el pecado delante de Dios, que no esté siendo redarguido por el Espíritu Santo? Porque no se trata de un asunto legalista, no se trata de una cuestión de señalamientos, no se trata de una santificación provocada por los hombres, en los cuales el hombre sea el que diga: no bebas, no comas, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allá, o una teología dogmática en el cual el hombre establece las reglas. No, estamos hablando de algo superior a ello. No estamos hablando de la regla del hombre, ni la regla de la institución, ni de la forma religiosa. Estamos hablando de algo superior. No estamos hablando de una santificación de hombres. Estamos hablando de una santificación por medio del Espíritu Santo. Estamos hablando de un trato directo del Espíritu Santo con el creyente, en el cual el Espíritu Santo redarguye al creyente acerca de lo bueno y de lo malo. Como dijera Pablo, es el Espíritu el que le da testimonio a mi conciencia de si estoy bien o estoy mal. Entonces, qué maravilloso es esto, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos convence de pecado, y entonces nos hace entender qué sí es bueno y qué no es bueno. Lo que dijo Pablo, entender lo que nos conviene y lo que no nos conviene.
todo nos es lícito, pero el Espíritu Santo, qué maravilloso es esto, que el Espíritu Santo pueda guiarnos y pueda redarguirnos acerca de lo que es agradable a Dios y de lo que no es agradable a Dios. Y que cuando cometamos pecado, qué importante es que el Espíritu Santo pueda redarguirnos de ese pecado. Y entonces nosotros poder presentarnos delante de Dios, humillados, arrepentidos. Y entonces cuando el creyente se presenta a Dios humillado, aleluya, y reconoce su pecado, la Biblia dice, gloria al Señor, que Dios perdona su pecado, que Dios, aleluya, lo libra de ese pecado. Dice que fiel y justo es el Señor para perdonar nuestro pecado. Y dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Que si alguno hubiese pecado, dice el Señor, dice la palabra en Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aleluya. Pero para poder llegar a esa humillación, para poder llegar a ese reconocimiento de nuestra falta delante de Dios, se necesita la obra del Espíritu Santo. Podemos oír muchas predicaciones, podemos leer la palabra. Ahora, gracias a Dios por las redes, tenemos acceso a un sinfín predicadores, de predicaciones, de estudios, de acceso a un mundo tan maravilloso en el reino de Dios. Pero sin la obra del Espíritu Santo, sin la manifestación del Espíritu Santo, la palabra no se vuelve viva en nosotros. La palabra puede ser directa a nuestros corazones, pero difícilmente nosotros podríamos aceptarla, porque es la obra del Espíritu Santo la que permite que la palabra de Dios se pueda hacer rema en nosotros, se pueda hacer viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Para ir terminando, dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¡Aleluya! Eso es lo que necesita la iglesia, eso es lo que necesitamos. Los que servimos a Dios, la iglesia de Cristo, necesitamos una manifestación en nuestras vidas del Espíritu Santo que nos lleve a reconocer nuestra condición delante de Dios, que nos lleve, aleluya, a sentir ese dolor en nuestro corazón por el pecado delante del Señor. Porque déjeme decirle, una iglesia que es perdonada, una iglesia que es liberada de la cadena del pecado, una iglesia que es liberada de la atadura del pecado, aleluya, es una iglesia que puede adorar al Señor con todo su corazón, es una iglesia que puede darle gloria y reconocer su grandeza y humillarse en adoración delante del Señor, es una iglesia que puede servir al Señor, es una iglesia que puede entregar su vida al Señor, es una iglesia que puede ser usada por Dios en este tiempo de una manera maravillosa y gloriosa. Pero la carga del pecado y la atadura del pecado en este tiempo está siendo una cadena tan tremenda en la iglesia que la tiene atada. Por eso es muy importante la manifestación del Espíritu Santo específicamente en este punto. Que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, aleluya, y que entonces seamos santificados, que seamos redarguidos, y a través de esa conciencia de pecado, lleguemos al arrepentimiento sincero delante del Señor y se rompa toda cadena de pecado en nuestras vidas para ser libres. Mire lo que pasó en Isaías. Cuando eso sucedió, dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Una vez que fueron rotas las cadenas en Isaías, que fue libre, que fue perdonado, que fue libre de la culpa y libre de la atadura del pecado, él pudo escuchar el llamado de Dios y pudo responder con firmeza a ese llamado. Heme aquí,
envíame a mí. Es por eso que es importante la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a reconocer nuestro pecado delante del Señor y sobre todo, más que reconocerlo, solamente poder humillarnos delante de Él y buscar el perdón del Señor. Aleluya. Y cuando eso sucede, nuestros pecados son perdonados. Como dice aquí, llega la gracia de Dios, se manifiesta la gracia de Dios y nuestros pecados son perdonados y somos libres. Nuestras cadenas son rotas, nuestras ataduras son rotas, la culpabilidad es rota. Aleluya. Y entonces estamos listos. En ese momento estamos listos para adorarle. En ese momento estamos listos para servirle. En ese momento podemos decir con facilidad: heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy listo para ser usado por ti. La pregunta sería: ¿cómo entonces una iglesia que está atada por el pecado, que está atada por las condiciones de este mundo, que está atada por las cuestiones de este mundo en estos últimos tiempos, cómo podría responder al llamado de Dios? ¿Cómo podría entregarse en adoración? ¿Cómo podría servir a Dios con todo su corazón y servirle a Dios con todo su corazón si está atado, si hay ataduras en su vida por culpa del pecado que le ata y que le aleja del Señor? Por eso, amada iglesia, qué importante es que busquemos al Espíritu Santo y que haya una manifestación real del Espíritu Santo que nos lleve a un arrepentimiento genuino, y a través de ese arrepentimiento, aleluya, que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas y podamos ser libres en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Amén. Y pues una vez más, hermana Ruth, muchas felicidades. Que Dios les bendiga grandemente y que vengan muchas victorias más y muchos años de bendición. Sigamos adelante hasta que Cristo venga. Amén. Dios les bendiga y muchas bendiciones, amadas hermanas. Pues esperemos una rebanada de pastel por este festejo. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Muchas gracias por su invitación.